Hermanos, nuevamente estamos reunidos para la celebración de la Eucaristía. Y en este día recuerda a la iglesia a San Bernardo, abad, el hombre que se enamoró de Dios, el hombre del alma ardiente. Era un huracán, magnetizaba a cuantos le trataban. Los pobres buscaban su protección. Obispos, reyes y papas solicitaban sus consejos. Cantor como pocos de las glorias de María. Ahora con fe y alegría celebremos nuestro amor a Jesucristo, pan de vida, el único que sacia el hambre del mundo. Recibimos ahora a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara de Carolina. Una roca inmóvil en su soledad, una flor, el pájaro feliz que ves. No podrás vivir, no podrás gozar esa vida singular que Dios nos da. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás a caminar por este valle de dolor. En mi alma henchida de divinidad, palpitando el mismo palpitar de Dios, hay un resplandor, hay un cielo azul, hay un hondo respirar de eternidad. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás a caminar por este valle de dolor. Cuando soy un sol estallando en luz y mi cuerpo es templo donde habita Dios, todo el cielo esté en mi corazón, empapándose de vida y de calor. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás al caminar por este valle de dolor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Tanto en la oración que hacemos de la salve, donde decimos de este valle de lágrimas, y ahora el canto que escuchamos en este valle de dolor, a veces parece que nos da una impresión un poco pesimista de nuestro mundo, pero cuando suceden las cosas que suceden, pues parece que se rectifica o se reafirma, mejor dicho, que a veces caminamos por valles de sombras, como también dice el Salmo 23. Recordamos aquí a nuestros hermanos haitianos que han sufrido de nuevo los embates de un terremoto terrible, donde tantas vidas se pierden, tantos bienes también son destruidos. Y recordamos y hacemos mención de nuestros hermanos afganos allá en Afganistán, que también viven una situación tan terrible. Ellos sí viven en un valle de dolor, en un valle de lágrimas. Y por eso queremos solidarizarnos a través de nuestras oraciones por ellos y por todos los que sufren. Hoy escucharemos una historia, o el comienzo de una historia, de mujeres que vivieron también unas experiencias trágicas en sus vidas, como tantos lo viven. Así que hablaremos un poquito de esto hoy en nuestra reflexión. Comenzamos ahora reconociendo nuestros pecados.
Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Ruth es un relato breve, escrito con gran maestría. Frente a las dificultades, sobresale el valor de dos mujeres, Ruth y Noemí. Dios está detrás de cada evento. Al final premiará la generosidad de Ruth. Escuchemos con atención. Comienzo del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país, y un hombre emigró con su mujer Noemí y sus dos hijos, desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Elimelec, el marido de Noemí, murió, y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los dos hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, Noemí con sus dos nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú con ella. Pero Ruth contestó: no insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, alaba
poderoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. El amor es lo primero y lo más grande. Testimoniemos ante el mundo el evangelio del amor y mostremos el cristianismo como religión del sí, positiva y abierta a la vida y a la fraternidad. De pie para la lectura del Santo Evangelio, pero antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que su palabra resuene con fuerza, que se transforme todita la tierra. Que su palabra resuene con fuerza, que se transforme todita la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Ahora que escuchamos sobre migraciones, hace unos años atrás hubo grandes migraciones de los pueblos africanos a Europa, también desde los pueblos de la Europa del Este, también
a Europa y pues se convirtió en un issue de cómo bregar con esta situación los diferentes pueblos. En Estados Unidos también conocemos el problema o la situación, yo no llamaría problema, sino la situación que se da con los migrantes desde América Latina, desde la América Central, desde México hasta Estados Unidos, esos grandes grupos de emigrantes que van, por ejemplo, desde Guatemala, desde Honduras, pasando por el famoso, la experiencia de la bestia, el famoso tren que lleva a todos estos emigrantes. Todas estas experiencias se han dado siempre en la historia de la humanidad, migraciones, grupos enteros de pueblos que tienen necesidad de emigrar por muchas razones, a veces políticas, como es el caso hoy de los afganos, por el grupo de los talibanes que han tomado otra vez posesión del país, pero también a veces por razones de hambre, como es el caso que acabamos de escuchar hoy. Esta historia que encontramos en el libro de Ruth, uno de los libros bíblicos que nos narran estas experiencias tremendas que la humanidad toda también ha vivido. Es el caso de Elimelech y Noemí, que son estos dos israelitas que tienen que emigrar por una hambruna a la región de Moab. Moab era una región donde los habitantes eran muy mal vistos por los judíos, siempre han tenido sus problemas y los trataban de lo peor. Para los israelitas, los moabitas eran lo peor, incluso hay textos en el Deuteronomio, ahora no tengo el número exacto, donde se habla muy mal de la relación con los moabitas, pero tienen que emigrar y los hijos de esta pareja se casan con dos moabitas. Muere Elimelech, mueren los dos hijos y entonces quedan 3 viudas. Las viudas representan en la Biblia uno de los grupos humanos más sufridos, porque quedan a la merced, como son mujeres y además viudas, quedan a la merced prácticamente de la caridad. De tal manera que entonces encontramos la experiencia de mujeres emigrantes, sobre todo esta Noemí, porque las otras eran de la región de Moab, que se encuentran en una situación aún peor de la que estaban cuando estaban en Israel. Una vez que una de sus nueras pues decide regresar a su pueblo, que es la que se llama Orfa, pero aquí está entonces el personaje Ruth. Ruth está catalogada como una de las grandes mujeres fuertes de la historia de Israel, una moabita. Y esta es la experiencia interesante que encontramos. Sabemos pues todo lo que va a venir después. Se los digo que solamente leeremos mañana un poquito más de este libro de Ruth, pero yo les invito a que en sus casas busquen el libro de Ruth o en sus celulares o donde sea, busquen el libro, léanlo porque es precioso. Es un libro interesante donde se manifiesta la fidelidad de una mujer como lo era Ruth, que decidió seguir a su suegra Noemí y con unas palabras que siempre han sonado en toda la historia de la humanidad. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío. Tu Dios será mi Dios. Esta fidelidad de Ruth con su suegra Noemí la hace una de las grandes mujeres de la historia de Israel. Luego pues sabemos la historia que ella al final al cabo se casa con un personaje que era de los israelitas, de la familia de Elimelech y de Noemí, y ella se convertirá más tarde en una de las bisabuelas, vamos a decir, del rey David. Y por lo mismo, de la misma ascendencia de Jesús, que viene de la dinastía davídica. Mateo se encarga muy bien de relatarnos esa genealogía, que sabemos que es un poco artificial, pero que tiene su intención teológica de mostrar precisamente que Jesús es hijo de David. Pues dentro de esa descendencia o genealogía aparece esta moabita
tan despreciado por los judíos, pero que llega a ser una de las figuras principales de la historia de Israel. Pero en el ambiente de lo que estamos hablando hoy, mujeres que tienen que emigrar, mujeres que pasan un hambre tremendo, mujeres que son víctimas también de las diferencias que habían y existían entre pueblos, como lo eran los moabitas y los judíos, y que contra todas esas vicisitudes luchan. Así que es una especie de homenaje a todas aquellas mujeres que deciden luchar, a veces quedándose solas, a veces siendo abandonadas con sus hijos y siguen adelante. Y de momento, con mucho permiso de ustedes, un pequeño homenaje a mi tía Arminda Orange, una mujer invidente desde los 17 años, que quedó sola con sus 2 hijas, murió la semana pasada, y fue una mujer también luchadora, fuerte, a pesar de su incapacidad de la vista, echó adelante a sus hijas y hoy son 2 mujeres maravillosas también. Me acuerdan mucho a Ofar y a Ruth, así que mi homenaje a ellas. En el Evangelio de hoy encontramos de nuevo este pasaje donde los fariseos intentan poner a prueba a Jesús con respecto a temas que se dilucidaban en aquella época. Recuerden que existían una serie de 613 mandamientos, imagínense, o 630, no recuerdo el número exacto. Y era difícil determinar qué mandamiento era más importante que cuál. Y entonces empezaron a existir escuelas de rabís, de maestros, donde algunos hablaban de unos mandamientos como principales, como era el mandamiento del sábado, por ejemplo. Para algunos era el mandamiento del sábado, para otros eran mandamientos de pureza, y siempre había la discusión. Por eso cuando se disponen los fariseos a preguntar, es una discusión muy normal en aquella época. Había una escuela, la de Hillel, que la mencionábamos hace poco, cuando hablábamos de las mujeres, ¿no?, del divorcio, que decía que el mandamiento principal era el amor, y que todo lo demás, todas las demás leyes están supeditadas al amor. Si tú cumples la ley del amor, cumples todas las demás. Así que se acerca mucho a Jesús. Cuando a Jesús le hacen la pregunta de cuál es el mandamiento principal, Jesús, como cualquier niño de su época, de pequeño, aprendió el famoso Shema, esta oración que repetían varias veces al día: el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así que cuando Jesús contesta, se recuerda del Shema, recuerda el Shema Israel, escucha Israel. Y ese es el primer gran mandamiento que Jesús menciona. Pero luego menciona otro segundo mandamiento. No se conforma con uno solo, sino que habla entonces del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice que en esos 2 mandamientos se resumen la ley y los profetas. La ley y los profetas, es decir, toda la palabra de Dios se resume en estos 2 mandamientos. De hecho, entonces, podríamos decir que los une, y por eso entonces hablamos del amor a Dios y el amor al prójimo. Pero luego vendrá San Juan y nos dirá algo todavía más interesante, y nos dirá, cuando Jesús en la última cena dice: les doy un mandamiento nuevo. Dice nuevo, no es el mandamiento anterior. Ámense como yo les he amado. Ahí trae toda una connotación interesante. No amo como a mí mismo, como me amaría a mí mismo, sino la exigencia es mayor. Amo como Jesús ama. Y en eso es como se les reconocerá a ellos como discípulos, o a nosotros como discípulos de Jesús.
De tal manera que Jesús resume toda la ley y los profetas en un solo mandamiento: amar. Y amar como Él ama. Podríamos decir amar como Dios ama. Cosa realmente difícil, humanamente hablando, pero para lo que para nosotros es imposible o difícil, para Dios es posible. Entonces el amor solamente puede vivirse desde la experiencia de ser amados por Dios. Cuando nos sentimos amados, entonces somos capaces también de amar. El amor es la experiencia del que se siente amado. Por lo tanto, el amar no es un acto, sino también una actitud de vida. El que se siente amado por alguien, entonces tiende a amar a los demás, ve la vida desde otro ángulo. Y si ese alguien es Dios, pues imagínense la gran experiencia de felicidad. Y finalmente, que el mandamiento del amor realmente no es un mandamiento, es una revelación de lo que es Dios para nosotros. Nosotros encontramos y descubrimos que Dios es amor. Nos ama como una madre ama a sus hijos, como un padre ama a su hijo, con todos los defectos, pero lo ve bueno siempre y siempre lo apoyará. ¿Cuántas veces hemos visto, y a veces uno se queda un poquito preguntándose en la televisión, ¿verdad? Hijos que han cometido delitos, que han matado, y los papás, las madres sobre todo, tratando de justificar, tratando de ver. Pues ese es el amor de madre, y ese es el amor también de Dios. Claro, no nos quita la realidad que hemos hecho, pero me estoy dirigiendo a esa actitud del amor que perdona todo, que todo lo soporta, que todo como decía San Pablo, lo sublima, vamos a decir de esa manera. Pues nada, hoy meditamos, reflexionamos de nuevo con respecto a todos estos hermanos que están sufriendo en diferentes pueblos, en Haití, en Afganistán y en otros lugares. También hace poco en Myanmar teníamos todas estas revueltas de un gobierno que toma también posesión con la violencia, y las consecuencias las sufre el pueblo. Y hablando de esto, una cosita más. Los puertorriqueños a veces somos muy insularistas, como decía Antonio S. Pedreira. Es decir, solamente estamos pendientes de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Vamos a abrirnos un poquito. Ahora tenemos internet y tenemos programas que nos permiten ver todo lo que sucede en el mundo, para poder solidarizarnos también con tanto dolor que existe en el mundo. El valle de dolor del que hablábamos un poquito en el canto. A veces como que vivimos demasiado encerrados. El abrirnos a las experiencias sufrientes o alegres de otros pueblos nos permite abrir también nuestros horizontes y ver las cosas un poco desde otra perspectiva. Tomar distancia siempre ayuda a ver un poco más bien el panorama y buscar mejores soluciones para las diferentes situaciones problemáticas que se nos dan. Eso como un colofón a nuestra reflexión. Amén. Ponemos todos de pie. Elevamos nuestros corazones ahora a Dios, habiendo escuchado la palabra y rumiarla. Queremos orar no solo por nuestras necesidades, las de nuestro Puerto Rico, sino también por las del mundo entero. Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que con la palabra y vida anuncien a la humanidad la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, pobres y por cuantos carecen de lo más necesario para vivir,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y por los que promueven el bien y el progreso de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana que quiere revivir hoy en nuestra sociedad el ejemplo de San Bernardo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y especialmente por Padre Neil. Por Nagda Orange, Felicita Galindo, Cuba López, Nancy Mercado, Julio Droz Medina, Toña Cruz, Luis Lomba, Hilda Marín, Elmin Figueroa, Tito Román, Neida Blanco, Arnaldo González, Edith Torrens, Clara Carmona y familia, familia Maldonado Torres, Jorge Ortiz, comunidad de la parroquia Santa Clara y Antonio Resto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y por el diácono Gerardo Trujillo, Arminda Orange, Jelly Galindo, Epifanio Rodríguez, Nelson Olmo, Rafael Cruz Álamo, Eugenia Santiago Vélez, Andrés Rodríguez Cedeño, Julio Arismendi, Alvin Coqui Cardona, Clotilde Adorno Figueroa, Francisca García Delgado, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Andrés Matos Cid, familia Sánchez Monteros, difuntos de la familia Colón Rolón, Carmen Teresa Rolón, difuntos de la familia Maldonado Torres, Alonso Calderón, Ramón Vélez Rosa, Carmen Rodríguez Hernández, Ivette Ramos Rivera y los difuntos de la familia Rosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracia al Sagrado Corazón y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amar es darse a todos los hermanos, uniendo entre las manos el gozo y el dolor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Yo sé, Señor, que aunque hablara las lenguas del mundo, aunque todos me llamen profeta, si no puedo amar, soy solo un rumor. Yo sé que sabiendo las ciencias extrañas, conociendo secretos ocultos, seré poca cosa si no tengo amor. Amar es darse a todos los hermanos, uniendo entre las manos el gozo y el dolor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Yo sé, Señor, que aunque tenga una fe tan intensa, que traslade montañas y rocas, de nada me sirve si no tengo amor. Yo sé que aunque queme mi cuerpo en las llamas, aunque todo lo entregue a los pobres, si no puedo amar, es todo ilusión. Amar es darse a todos los hermanos, uniendo entre las manos el gozo y el dolor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de la unidad y de la paz en memoria del abad San Bernardo, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y la disciplina en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz.
Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. En la mesa con Cristo me sentaré y otro Cristo con Él voy a ser. Con mi hermano me alegro en el día y en la noche con Él sufriré. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. Mi alma unida con Dios, con todos está. Quiero ser testimonio y verdad para todos los hombres dispersos. Oh Señor, cuando al fin volverás. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. Ningún hombre rechaza tu fuerte voz si convidas a la humanidad. Todos pueden
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Te pedimos, Dios nuestro, que el alimento recibido en la conmemoración de San Bernardo produzca su fruto en nosotros, para que, fortalecidos por sus ejemplos y siguiendo sus enseñanzas, arda en nosotros el amor por tu Verbo encarnado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado con nosotros siempre fieles. A nuestro hermano John Alfred de Monaguillo, que por atrasarse las clases ha podido estar otra semanita con nosotros. A todos los que han estado aquí, a todos ustedes que nos ven allá en la televisión, Teleoro, o a través de internet, en YouTube, no sé qué otras redes sociales. Muchas gracias por siempre conectar con nosotros, pero recuerden, siempre hay que conectar siempre con el Señor. Me han preguntado sobre el libro de mi mamá, el libro aquel que vendíamos hace unos años atrás, todavía lo tenemos, pero está en Casa Norberto, así que allá lo pueden conseguir, o en la librería Norberto González de Río Piedras. Nosotros ya no tenemos, los vendimos todos, así que solamente lo pueden conseguir en estas dos librerías. Bien, pues también quisiera recordar que en nuestra parroquia Santa Clara, a través del Facebook, presentamos un programa que se llama Los Enigmas de la Biblia, y que me parece que son muy interesantes porque nos ayudan a entender muchas cositas que a veces no se tratan en las homilías, o que pues simplemente son preguntas que nos hacemos acerca de cosas que pues nunca reflexionamos. Así que les invito a buscar página Parroquia Santa Clara y buscar los enigmas de la Biblia. Así que les invitamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.